Pues voy a ser breve teniendo en cuenta pues el tiempo. Básicamente voy a mostrar la experiencia del Comité de Bioética de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Bueno, para empezar, pues la clínica Nuestra Señora de la Paz hace parte de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Esta orden hospitalaria es una comunidad católica. Esta orden está en más de 50 países y se encuentra en los 5 continentes. Se ha caracterizado esta orden porque ha sido pionera en el mundo en el tema de bioética, con especial énfasis en salud mental. La orden tiene como tal unos principios y unos valores que están dados por la hospitalidad, el respeto, la responsabilidad, calidad y espiritualidad. Hablando de la clínica Nuestra Señora de la Paz, pues se puede decir que es la clínica más grande de psiquiatría del país, tiene aproximadamente 350 camas hospitalarias con una posibilidad de expansión a más de 100, se realizan más de 400 egresos hospitalarios al mes y se realiza más de cerca de 10.000 consultas externas. Este panorama nos muestra de entrada que la prevalencia de las patologías mentales es alta. Hablando un poco de las enfermedades mentales, la esquizofrenia a nivel mundial se encuentra en un porcentaje aproximado del 1% y el bipolar entre 1 y el 3%. Eso nos daría a entender que para una población como Bogotá tendríamos más de 100.000 personas, 80.000 a 100.000 personas con una patología como la esquizofrenia y más de 200.000 personas con una patología como el bipolar. Dentro de la clínica tenemos servicios de farmacodependencia, también de psiquiatría de niños, tenemos pabellones de crónicos, pabellones de inimputables y hospital día de niños. ¿Por qué surgió como la necesidad de establecer un comité de bioética dentro de la institución? Los mismos principios rectores de la comunidad hospitalaria, de la comunidad de hermanos, pues se basan en principios como la hospitalidad, el respeto y el trato adecuado a los pacientes. Esto pues ha hecho que en la clínica pues se tenga mucho en cuenta esa parte de la misión hospitalaria y evangelizadora de los hermanos religiosos, que a la par pues velan mucho por los derechos de nuestros pacientes. Este comité pues, de bioética sesiona una vez al mes y generalmente se encarga de analizar dilemas bioéticos propios de la clínica. Hasta hace 2 años el comité hacía parte también como un comité, confluía tanto el comité de bioética como el comité de ética en investigación, pero teniendo en cuenta que había que darle como prioridad a los problemas o a los dilemas bioéticos de la clínica, se separaron y actualmente pues sesionan aparte. También el comité pues está compuesto por una serie de profesionales. El presidente del comité pues en la medida de lo posible se espera que tenga una formación en bioética. Los 2 presidentes que han estado pues tenían maestría en bioética. El secretario generalmente la función la asume el gestor de docencia. Como ustedes ven pues también los integrantes del comité pues tienen diversas profesiones. Tenemos la parte de subdirección médica también que se hace presente y esto pues permite que como que las decisiones que se tomen dentro del comité tengan cierto peso ante la gerencia. También ahí está la parte de oficina de calidad, el jefe de enfermería, el jefe de investigación. También es muy importante la parte de la representatividad de los usuarios y en este caso pues hace parte un líder de la comunidad y también un representante de los hermanos hospitalarios, que en este caso pues es un padre, un sacerdote. Nosotros también tenemos pues una programación mensual que se hace al inicio de cada año. Este año modificamos un poquito el programa teniendo en cuenta que muchas veces salían dilemas institucionales que era necesario resolver, pero que no se habían tenido en cuenta al inicio de la programación. Debido a eso, pues este año se empezaron con unos temas que habían quedado pues pendientes de resolver el año pasado y se dejó abierto los últimos meses para evaluar algunos dilemas institucionales propios de la clínica.
A diferencia de los panelistas previos que han tocado el tema de hospitales generales o de tercer o segundo nivel, nuestros dilemas éticos son un poco diferentes. Acá no hablamos tanto ni de eutanasia ni de interrupción voluntaria de embarazo, pero sí unos dilemas éticos que tienen que ver con nuestra población, que son los pacientes psiquiátricos. Dentro de los pacientes psiquiátricos, pues ustedes entenderán que la misma patología mental genera un estigma muy importante, ¿verdad? Hay pacientes que entre comillas nos dicen, yo hubiera querido tener un cáncer antes que una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, dentro de la atención de estos pacientes son muy proclives a violarse principios éticos fundamentales. Incluso nosotros, cuando internamos un paciente, lo hacemos en contra de su voluntad. Ahí ya casi que estamos violando un principio ético que es la autonomía, ¿no? Pero muchas veces sopesamos esa autonomía por la beneficencia, ¿no? De ayudar al paciente que está en ese momento en una crisis con un riesgo de autoagredirse o heteroagredir a otros. Entonces muchos de nuestros principios, de nuestros dilemas éticos tienen que ver con el principio de la autonomía y la violación de ese principio. Les voy a mostrar a grandes rasgos algunos de los dilemas éticos que han surgido este año en nuestra clínica. Por ejemplo, el consumo de cigarrillo en la clínica Nuestra Señora de la Paz. De entrada, nosotros tenemos una dificultad porque la misma ley prohíbe el consumo de cigarro en instituciones hospitalarias. Pero si contextualizamos un poquito la situación, muchos de nuestros pacientes viven en la clínica, ¿verdad? Y asimismo uno podría decir, como cuando sale a una reunión que tiene su autonomía para decidir si fumó o no, hasta qué punto uno podría decir que un paciente que vive en una clínica, que ahí va a estar hasta que fallezca, le vamos a violar o no esa autonomía en hacer esa conducta. Otro tema que se ha tratado este año es el protocolo de sedación, los pacientes que tienen que ser sedados e inmovilizados también. Este fue un tema interesante porque en cierta medida estos comités han permitido que las personas se humanicen mucho frente al trato a nuestros pacientes. En las unidades mentales es muy frecuente muchas veces que se vulneren los derechos cuando no hay una buena educación del personal de atención en salud. Es así como estas reuniones en cierta manera han impactado en la atención de los pacientes y en general protocolos más humanizados hacia el paciente. Des en cuenta, por ejemplo, estos dilemas de salidas no efectivas de paciente por negativas de la familia. A veces el paciente está, desde el aspecto psicopatológico, puede haber tenido un cuadro depresivo psicótico, pero el paciente ya se le ha resuelto su situación y tiene su juicio conservado, y vemos muchas veces que la misma familia vulnera esos derechos cuando no quieren retornar a su paciente a su casa, ¿no? Otro, por ejemplo, de los derechos que hemos tocado en los temas es si deben o no asistir obligatoriamente los pacientes a terapias ocupacionales, y este tema pues generó algo muy interesante que fue si la clínica tenía la obligación, por así decirlo, de generar espacios individuales de atención y de terapia a estos pacientes. Estos son otros temas que son de debate y están en el tintero y tenemos que reunirnos para determinar qué vamos a hacer frente a estos dilemas. Por ejemplo, la esterilización en pacientes con déficit cognitivo. Es un tema de mucho cuidado y mucha controversia, no solamente en los hospitales psiquiátricos, sino en los hospitales generales, ¿no? A veces en los hospitales generales observamos pacientes con retardo mental o lo que actualmente se llama como déficit cognitivo, con 4, 5, 6 hijos, producto muchas veces de abusos o violaciones. Entonces son temas que muchas veces son de mucho cuidado y en este momento pues estamos tratando de incluirlos para las próximas sesiones. Los derechos de las personas interdictas, porque muchas veces encontramos abusos de autoridad tanto del personal tutor como de las mismas familias, y el pago a pacientes institucionalizados.
Hay pacientes que por su condición psiquiátrica muchas veces tienen que vivir en la clínica, ¿verdad? Y hasta qué punto se le pueden vulnerar o no los derechos de autonomía, de trabajar cuando están en una institución. Como ustedes se han dado cuenta, pues nuestros dilemas éticos son un poco diferentes a los dilemas planteados y muchas veces son complejos frente a, como les decía, de entrada muchas veces vulneramos algunos principios basados en la beneficencia, ¿no? En la ayuda al paciente con cierto deterioro. Eso pues era básicamente la información que quería comentarles. El año que viene pues estamos invitados a un congreso de bioética que va a ser la misma orden hospitalaria. La orden hospitalaria pues está formada por, es una comunidad religiosa y en cierta manera esta orden ha permitido como impulsar un poco más estos temas que muchas veces no son de mucho interés en las instituciones, ¿verdad? Como lo hablábamos previamente, porque muchas veces no generan entradas, ¿verdad? A veces es un gasto adicional de tiempo para el personal asistencial y que en cierta manera pues lo que buscan es como generar cierto compromiso y cambios de actitud frente a nuestros compañeros asistenciales. Eso era pues la presentación, le agradezco mucho la invitación, doctor.